Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Yo soy el pastor Jorge Trejos, pastor de la Iglesia Cristiana Misionera del Sol en Bogotá, Colombia. Y me alegra mucho poder retomar la experiencia maravillosa de compartir con ustedes las enseñanzas bíblicas o el estudio bíblico que realizamos nosotros en nuestra comunidad los días miércoles. A partir de hoy y seguramente por mucho tiempo, usted va a tener la posibilidad de acompañarnos en esta experiencia de estudiar la Biblia en nuestro programa La Biblia y solo la Biblia. Va a notar usted durante todo este tiempo que vamos a estudiar la Biblia, que evitamos los comentarios humanos y las ideas personales o las apreciaciones personales y resumimos todo nuestro estudio en lo que la Biblia dice. Así que bienvenidos. Me alegra saber que ustedes van a transmitir este mensaje, que este link será multiplicado, que llegaremos a muchas ciudades, a muchos rincones de Colombia y del mundo. A nuestros amigos en otros países, que Dios los bendiga. Sé que no todos ven este programa o este estudio bíblico a la misma hora. Lo que sí aspiro es que cuando usted lo vea y comparta con nosotros, usted sea realmente bendecido por Dios y edificado en su palabra, sea animado y si en algún momento llega a ser exhortado y siente que necesita tomar una decisión de cambio, pues eso me hará feliz, eso nos hará felices, tanto a mí como a Angie, que es la jefe de este equipo. Aquí tengo un equipo de jóvenes que trabajan con nosotros, que están a nuestro lado, que al mismo tiempo aprenden y nos ayudan. Los bendigo a todos y vamos a iniciar en este momento el estudio de la palabra de Dios. Como dije, vamos a empezar el estudio de la Biblia esta noche, pero hay dos cosas importantes que quiero hacer. La primera, saludar a todos los miembros de nuestra comunidad cristiana en Bogotá, en Colombia y en el exterior. Gracias a ustedes por soportarnos y gracias también, además, porque la solicitud permanente que me hicieron durante estos 6 meses de silencio, de la necesidad de poder compartir con ustedes. Saludos a todos y quiero invitarlos entonces que hagamos una oración pidiéndole a Dios que este nuevo tiempo nos permita ser edificados y bendecidos a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos, Señor, esta noche por darnos esta oportunidad que es un privilegio poder estar juntos ahora estudiando tu palabra. Gracias por cada creyente en Cristo. Gracias por cada amigo, gracias por cada persona que nos verá, esperando, Señor, que tu obra perfecta se realiza en él. Danos la sabiduría y la ciencia y la sencillez y la humildad para poder transmitir la verdad del Evangelio. Lo pedimos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Bien, vamos esta noche y déjenme empezar con seguramente una serie de 3 o de 4 lecciones que tienen que ver con el tema de la palabra de Dios. Y un poco lo que quiero tratar de transmitirles a ustedes es la importancia del estudio bíblico. Y nada mejor, creo, que encontrarme con este maravilloso libro, la Biblia, y con esta carta que San Pablo le escribe a Timoteo, su hijo amado, como lo llaman los primeros capítulos, en tanto que fue convertido bajo la dirección de su ministerio, como lo expresa el capítulo 1. Pero él le hace una alusión muy importante en el capítulo 3, hablando del carácter de los hombres de los postreros días. Entonces vamos a iniciar con el tema, la palabra de Dios, y hoy particularmente quiero hablar acerca de tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y quiero remitirme, el texto que vamos a leer en el día de hoy está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Usted dirá, pastor, al final dirá, pastor, ¿por qué lee esos textos si realmente no los va a tomar de ahí? Lo que pasa es que 16 y 17 quiero tomarlo en el próximo miércoles y hoy solamente quiero dedicarme un poco a mencionar las condiciones de las que Pablo hablaba de los hombres de los últimos días, pero para llegar a esto. Escuchen bien. Segunda de Timoteo capítulo 3, si tiene su Biblia en casa o la tiene a la mano, y si no, no se preocupe, yo voy a leer. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esos dos versículos encierran toda una temática que trae Pablo en ese capítulo 3. Pero vamos a desglosar desde el versículo 1 en adelante, vamos a desglosar el primer tema con el que trae el título del capítulo. Usted, si lo tiene abierto en su casa, se va a dar cuenta que trae un título allí que dice carácter de los hombres en los postreros días. Para esto, Angie me va a ayudar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5, y ustedes seguramente van a seguir la lectura y yo voy a tratar de hablar un poco de este asunto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Observemos entonces que cuando Pablo está hablando a Timoteo, recuerden bien que Timoteo en este tiempo era pastor de la iglesia de Éfeso. Como dije, Timoteo se había convertido bajo el ministerio de San Pablo. Timoteo era un hombre fiel, era un hombre joven, relativamente joven, y Pablo casi en esta epístola, casi a punto de despedirse, si usted quiere leer esto al finalizar, estas son como las últimas recomendaciones que Pablo le hace a su hijo amado. Le está de alguna manera profetizando, está profetizando acerca de los tiempos que íbamos a vivir. Tiempos que si usted y yo nos ponemos a revisarlos, sabemos que en este mismo, ahora mismo, hoy mismo, este texto que se escribió hace tantos años, tiene una vigencia actual. Parece que el cumplimiento de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo acerca de lo que sería la generación o los seres humanos o los hombres del fin del tiempo está evidente. El texto dice claramente que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Los conoce? ¿Los ha visto? Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, escuchen esto, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, esto es importante y ahora lo vamos a ver, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted logra leer el pasaje y en la descripción que Pablo le hace a Timoteo y compara ese tiempo con el tiempo de hoy, usted se va a dar cuenta, como dije, que estamos en plena vigencia del cumplimiento profético del final del tiempo. Porque cuando hablamos nosotros de hombres amadores de sí mismos, ¿existen o no existen? Y cuando el texto está hablando de hombres, no está hablando solamente del género hombre masculino. Está hablando en la concepción natural hombres y mujeres amadores de sí mismos. Los conocen. Los que hacen culto a su cuerpo, los que hacen culto a su inteligencia, los que hacen culto a su preparación, los que se adoran a sí mismos, los que se plantan frente al espejo y se dan cachetaditas y se miran y dicen, ay, cómo estoy de linda o cómo estoy de lindo. O se paran frente al espejo y miran su cuerpo, la estructura de su cuerpo construida a base de ejercicio, de cirugías, porque ellos rinden culto a ellos mismos. No, es que esté en contra de que hagan ejercicio por salud, no. O por bajar de peso, si es que se excedió de peso. Yo tendría que hacer mucho ejercicio para bajar algunos kilos todavía. Pero estoy hablando de los amadores de sí mismos. Estoy hablando de los que se rinden culto a sí mismos, de los que se creen los dioses o las diosas de la creación. Ese es el carácter de los hombres de este tiempo. Avaros. Empeñados en
Poseer, poseer y poseer. No es posible que haya gente con tantísimo dinero y que haya gente tan pobre, pero los que más tienen, más quisieran tener. La codicia. Los que lo quieren poseer todos. El texto habla de vanagloriosos. Andan detrás de una gloria vana, pasajera y superficial, y se olvidan que en el momento de la muerte todos somos iguales. Todos tenemos que, hasta este momento, llegar a la misma conclusión. Todos nacemos, provenimos del mismo lugar. Nacemos del vientre de una mujer. Puede que la ciencia avance y se pueda nacer de otra manera, pero hasta este momento así es, y se cumple lo que la Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás. Por más que se quiera mantener el cuerpo de cualquier personaje a base de ciencia y de componentes químicos, de todas maneras, irremediablemente, irremisiblemente, todos tenemos que morir. Es la declaración de la Escritura. O sea, que toda la gloria que el hombre tiene sobre la tierra es vana. Y ustedes saben que los seres humanos, esa es nuestra condición. Usted exalta, engloba, adora, pero el que muere, al poco tiempo, lo único que queda de él será el recuerdo de su música o cualquier cosa, pero esa gloria es vana. ¿Saben por qué? Porque fenece. Soberbios, blasfemos. ¿Conocen gente blasfema? Blasfeman contra Dios, blasfeman contra la naturaleza, blasfeman contra la vida. Los ve y dicen: maldita vida. Y preguntan si Dios realmente existe, ¿por qué pasa esto? Blasfeman contra sus padres y dicen: maldito el día en que yo nací. Hay muchas cosas que usted descubre en este tiempo, en esta palabra profética de Pablo a los hombres de hoy. Por eso estamos hablando de tiempos peligrosos. Dice, habla de desobedientes a los padres, ingratos. No hay nada peor en esta sociedad y en este tiempo que la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud sino la falta de agradecimiento a quien de alguna manera te ayuda, te apoya? Pero eso no existe. Y siempre que estoy hablando a los jóvenes, estoy hablando acerca de eso. Ellos creen que tienen derecho a todo por el solo hecho de haber nacido. Entonces ellos no son gratos, no agradecen. Y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de sus propios padres. Ellos perciben que sus padres tienen unas obligaciones con ellos, incluso algunos vejestorios de 30 y 40 años en la casa, que los papás a ritmo de sinvergüenzas debían expulsarlos de su casa a que trabajen y a que hagan, pero sabemos, ustedes lo saben, de muchachos que a 30, 40 años, hombres y mujeres sostenidos por su papá y su mamá, que duermen hasta las 11, 12 del día, salen en la noche a embriagarse y a volver y son mantenidos por sus padres. Condición de los hombres de este tiempo. Y aquí hay una palabra que a mí me llama poderosamente la atención. En el versículo 3 dice: sin afecto natural. ¿Qué es eso de sin afecto natural? ¿Saben qué es eso? El afecto natural es el amor que por la propia naturaleza tiene que fluirnos a nosotros. ¿Hacia quién? Hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros abuelos. Eso es lo que es el afecto natural, la condición natural del ser humano, de amar a aquellos que por línea de sangre o de afecto están ahí. El afecto natural es el afecto al ser humano por el solo hecho de ser humano. Pero eso ya no existe. No existe, y hay una preocupación, y tenemos una preocupación de la pérdida de ese afecto natural. Ahora es normal que la madre tuvo al hijo y lo dejó en la calle o sencillamente lo mató. O que un papá que se siente traicionado, o un padre o un hombre que se siente traicionado por su esposa, para hacerle daño a su esposa, entonces asesina a sus hijos. Ni siquiera entiende el valor, ni siquiera alcanza a medir el valor de ese afecto natural, solamente como represalia.
de un mal comportamiento de alguien, termina asesinando a su propio hijo y a su propia hija solamente por generarle dolor a alguien que la ofendió sin afecto natural. Eso es lo que significa. Es tan normal ahora y los periódicos en muchos lugares y en Colombia particularmente, los padres que se levantan contra los hijos y los asesinan. No importa. Es sorprendente que en Colombia el Día de la Madre sea el día más violento del año, cuando debería ser el año de mayor reconciliación y reencuentro. ¿Y saben ustedes cómo lo sé yo? Porque no es sino revisarlo en el internet. La cantidad de hijos que el Día de la Madre han matado a su propia madre en medio de sus propios hermanos, porque o la asesinan por el prurito solamente de venganza, o sencillamente porque ella se atraviesa para evitar la discusión o pelea de dos hermanos. Y eso es lo que dice el texto, sin afecto natural. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen afecto natural? Los que ya hemos leído. Se va generando en ellos ese comportamiento, dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Esa es la suma de toda esa suma de comportamientos. Va haciendo que el ser humano pierda el afecto natural. Se vuelven implacables, intemperantes, crueles. No hay ninguna razón para asesinar a nadie, pero ¿qué piensa usted cuando oye una noticia a través de la radio, la lee en un periódico, la ve por la televisión, cuando para asesinar a una persona le metieron 37 puñaladas? En la segunda o tercera ya iba a estar muerto. ¿Cómo sería la sevicia y la ira y la falta de apego natural que se enceguecen para asesinar y asesinar a una persona con esa cantidad de violencia y de crueldad? Pero dice que el texto en el versículo 3 dice además que son crueles, pero los coloca diciendo aborrecedores de lo bueno. Y ya el profeta en el Antiguo Testamento había hablado de esa condición natural a la que llegaría el ser humano. Incluso muchos que a lo bueno le dirían malo y a lo bueno le dirían malo y a lo malo le dirían bueno. Y ahí hay una observación también muy interesante. Una observación que el profeta hace a los pastores que dice, tejen cintas mágicas. A esos pastores que, aún sabiendo lo que la Biblia dice, con tal de ganarse el aprecio y el reconocimiento de la iglesia y de la comunidad y de los infieles, entonces toman la decisión de cambiar los preceptos bíblicos, lo que la Biblia dice, solamente por colmar sus intereses o afanes de vanagloria o de enriquecimiento o de aplauso. Y ahí nosotros, como cristianos y como hombres de Dios, no podemos caer en ese vacío. La Biblia dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, porque ellos tendrán el castigo que se merecen. Nosotros estamos aquí, los pastores y los líderes cristianos y el servicio cristiano, estamos para mostrarle a esta comunidad, a este mundo, a esta sociedad, lo que la Biblia dice con respecto al pecado y no a tapar el pecado. Y déjenme decir algo más, yo estoy sorprendido. Hace algunos años me sorprendí leyendo un periódico en los Estados Unidos donde se entregaba la primera credencial y el primer reconocimiento a un hombre homosexual en los Estados Unidos, y se le entregaban credenciales pastorales a un hombre y a una mujer en la misma condición. Hace 10, 12, 15 años era un escándalo. Ahora es normal. Ahora es normal. No pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos ido vendiendo los principios, hemos ido perdiendo nuestro afecto cristiano y nuestra convicción cristiana y hemos caído en esto. Hemos caído en este vacío. Y no podemos, ni nosotros como iglesia, ni ustedes como cristianos, podemos transgredir los principios de la Biblia para caer y llegar a convertirnos en el carácter y tener el carácter de los hombres del último tiempo. De tal manera que yo tengo que recordar, y Angie tiene Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, cuando se habla acerca de la culpabilidad del hombre, recuerden bien ustedes, creo que alguna vez ahí superficialmente tocamos ese tema, Romanos capítulo 1, cuando
el escritor de la epístola, en este caso San Pablo, empieza a hablar de la culpabilidad del hombre. Él habla acerca de ese hombre que se aleja de Dios, habla de ese hombre que es culpable de lo que está sucediendo. Y entonces él dice, entrando en ese versículo 18, escuchen, antes de que Pablo antes ha dicho, porque no me avergüenzo del evangelio, escuchen esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él dice, al judío primeramente y también al griego, dice claramente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando está hablando a los romanos, en la concepción romana de aquel tiempo, en la gran discusión filosófica acerca de la creación del universo y de la creación del hombre, Pablo, dando la explicación de la creación y de la creación del hombre, entra en ese versículo 18 diciendo lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchen eso. ¿Qué quiero decir? Quiero, de alguna manera, recordar que todas estas manifestaciones de los postreros días, todos estos hombres llenos de soberbia, de ira, de pecado, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, llegará un momento en que será detenido su camino. Y Pablo lo dice. Pablo lo menciona en uno de los versículos, creo, Angie, que es en el versículo 9. Escuchen lo que dice el versículo 9 de segunda de Timoteo capítulo 3, que lo estamos leyendo. Escuchen lo que Pablo dice haciendo una narración, porque es que la gran preocupación de nosotros, de ustedes y de mí, es que cada vez son más. Es que cada vez es más terrible. Es que cada vez es peor. Y nos puede suceder lo que el salmista dice. Algún día los miré y dije, están llenos, sus ojos están llenos están gordos, están ricos, tienen carros, tienen casas, y cuando los miré, entonces sentí envidia de ellos. Y es posible que usted en muchas ocasiones se haya dicho, y usted dice, o me pregunta, porque me han preguntado, pastor, ¿y por qué esa gente tan mala le va tan bien? ¿Y por qué, pastor, haciendo tanto daño los hijos no se le enferman? Y pastor, ¿y por qué imagínese que la casa mía se inunda pero la de él no? ¿Por qué será, pastor, que a alguien humilde que vive bien le cae un rayo y a ellos no? Eso es lo que dice el Salmo, eso es lo que dice el Salmo 72. Dice el salmista, pero cuando entré en el santuario de Dios y empecé a observar, entonces me di cuenta que Dios también tiene para ellos un propósito. Y miren que Pablo, cuando escribe en este pasaje, en el versículo 9, él dice claramente que ellos no irán más adelante. Escuchémoslo en la voz de Angie. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, que nos anima a saber claramente que ellos pueden vivir de esta manera y cada vez será peor, pero que su insensatez será conocida por todos y llegará un momento en que Dios los detendrá. Y por eso Pablo, escribiendo a los romanos, ya lo había dicho, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que aprender entonces, ustedes y yo, que vamos a vivir en una sociedad que cada vez se va a deteriorar más. Unos seres humanos que cada vez pierden más su afecto natural, que pierden el valor de la moralidad y los principios, pero que nosotros no podemos amañarnos a esa forma de vida. Por el contrario, estamos leyendo que la Biblia dice que la ira de Dios se revela y se manifiesta contra todo lo que es injusto, porque Dios, con la justicia de Él, detendrá a aquellos. Y Pablo lo dice aquí en lo que hemos leído en ese versículo. Dice, no irán más adelante. ¿Dónde quiero llamarle la atención? Llamarle la atención a la importancia que tiene mantener nuestros principios, los principios aprendidos en la Escritura. Los principios morales y espirituales que, de acuerdo a lo que Dios dice, nuestros padres nos hayan enseñado. Y que no permitamos que nuestra mente ni nuestros comportamientos se acerquen siquiera a este tipo de personas. Y la Escritura, el texto, literalmente aquí mismo está diciendo, a estos evítalos. Porque es que a algunos les encanta
confabularse o hacerse amigos de los impíos porque tienen dinero o porque ven una vida en tales y tales condiciones, entonces ellos se creen parte y se creen los reyes en tanto que son amigos de estos que aparentemente son poderosos. Pues le aviso que no son poderosos, le aviso que son débiles, vergonzosos para Dios y que nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que hacer con ellos. Al contrario, nuestra vida debe reflejar el amor, la transformación y el poder de Dios operado en nuestras vidas. Voy a la segunda parte de lo que hemos leído. La segunda parte en el versículo 10 y versículo 11. Ustedes van a escuchar esto. Pablo, cuando hace toda esta exposición a Timoteo, ahora le dice, hijo, o Timoteo, como le hubiera dicho, él le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Es decir, Pablo tiene el valor de colocarse como ejemplo. ¿Para qué? Para demostrarle a Timoteo que se puede vivir una vida distinta, aun cuando vivir una vida distinta nos traiga a nosotros persecución, aunque nos traiga maltrato. Escuchen lo que dice el versículo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me han librado el Señor. Ayúdame a leer el versículo 12, Angie, también. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Observen, si el carácter de los hombres del último tiempo es así, Pablo ahora nos habla de su experiencia, de la manera como él le ha tenido que enfrentar estos hombres, este comportamiento de estos seres humanos. Y entonces él le hace una reflexión como el padre al hijo. Cuando el padre llama a su hijo le dice, mira, yo tuve que vivir todas estas cosas que tú apenas estás empezando a ver. Pero has aprendido de mí que he podido mantenerme firme, íntegro, frente a esto. Y yo no soy una vergüenza para ti. Porque no me digan que los hijos de Pablo Escobar se sentían orgullosos de su padre. Que los hijos de los Rodríguez Orejuela se sienten orgullosos de sus padres. No me digan que los hombres de los mayores peculados en Colombia, Samuel Moreno y los hermanos Moreno, que están en la cárcel y que ya murió alguno de ellos, sus hijos se sienten orgullosos. Pueden tener todo el dinero del mundo, pero tienen la vergüenza más grande del mundo y tienen un estigma que los carga a ellos. Podrán tener el dinero, pero la vergüenza los arrastra. Y Pablo, como un buen padre, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, tú me has aprendido. Y ahí le dice literalmente mi conducta. Pablo es un hombre que se atreve a hablar de su conducta. ¿Se atreve a usted a hablar de su conducta? De su conducta en público, ¿cómo es? De su conducta en privado, ¿cómo es? ¿Se atreve usted a hablar de su propósito, de su fe? ¿Del amor que practica, de la paciencia? Si usted no, Pablo sí. Él le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Versículo 11 dice, tú sabes las persecuciones y padecimientos, los que me vinieron, y habla de diferentes ciudades, dice persecuciones que he sufrido, y él dice, pero de todas me ha librado el Señor. Mis amigos, no es fácil renunciar a vivir como esta sociedad vive. Mis hermanos, no es fácil renunciar a esta sociedad y a convivir con ella para compartir con ellos sus acciones. No es fácil. Los jóvenes que tienen que ir a la universidad, no les es fácil renunciar al comportamiento de sus compañeros. En todos esos temas tan cruciales en la vida de ellos, como su libertad sexual. Fijar posiciones desde la concepción bíblica trae persecución y trae padecimientos. Pero Pablo nos enseña tremendamente que aunque tengamos que vivir esas persecuciones y esos padecimientos, él dice, de todas esas cosas me ha librado el Señor. Y él nos hace una advertencia, y es la advertencia de esta noche.
Dice versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi apreciado amigo y amiga, mi hermano, mi hermana, jóvenes, adultos, el tomar una decisión de vivir una vida distinta y de no acomodarnos a esta sociedad profetizada, a los hombres de los últimos tiempos, traerá para nosotros persecución, pero es nuestra decisión, vivir piadosamente. El versículo 13 vuelve a ratificarlo, más los hombres malos y engañadores irán de mal en peor. Dice, engañando y siendo engañados. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y le menciona una cosa que es muy importante. ¿Saben qué es? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si hay algo valioso para nosotros como cristianos, para usted que está en casa, es nuestra salvación. Y de hecho, en este mundo que vivimos, nada es eterno. Nada es eterno. Lo que hoy es, mañana puede no ser. Lo que hoy tenemos, mañana puede no existir. La salud y el vigor que tenemos hoy puede ser apagado por una gran sorpresa. Un médico que dice, tienes un cáncer y una enfermedad incurable y te queda 1 año, 6 meses de vida. O la expresión normal de los médicos a los hijos, acompáñenlo a disfrutar el resto de la vida, este poco tiempo que le queda. Denle cuidados paliativos, es decir, trátenlo bien, cuídenlo bien, que disfrute la vida, porque dentro de poco va a morir. ¿Qué respuesta puede estar? Vivimos tiempos peligrosos, pero tenemos la estrategia marcada por la Escritura, Pablo lo dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán persecución. Pero él dice que en todas esas persecuciones que ha sufrido, de todas lo ha librado el Señor. Dios nos guarda en este tiempo como iglesia para no vender jamás nuestros principios, los principios aprendidos en la Escritura. Dios nos guarde para no correr detrás del mal, pensando que ese mal nos llevará a una satisfacción. Puede que te lleve a una satisfacción temporal, pero hasta ahí. Pero nosotros no buscamos satisfacciones temporales, sino eternas, porque nuestro reino no es terrenal, nuestro reino es celestial. Los bendigo a todos. Me alegra que me puedan acompañar. Qué bueno que me den el privilegio de entrar a sus casas, a su vida personal, a través de su teléfono, su televisor o el lugar donde usted escucha esto. Le advierto, le repito, vivimos tiempos peligrosos y lo único que nos garantiza a nosotros mantenernos firmes es nuestra convicción y nuestra búsqueda de Dios. Feliz noche, Dios los guarde, nos vemos el próximo miércoles, que descansen.